Dale, dale, dale. Momentos de angustia vivieron los habitantes. Ok, listo, ahí va un cohetillo, tengo la base, ¿me ayuda ahí? Y yo no podía ver nada, pero yo oía lo que la gente gritaba. La pérdida del hijo para nosotros ha sido muy duro. Los niños se me abrazaron. Y yo dije, mamita, y dijo el más grandecito, ay, mami, te van a matar, pero yo me voy con vos. Yo les daba fuerza, decía, pues resignémonos, mijitos, porque de todos modos, morirnos nos toca a todo el mundo, eso sí, ni para qué, pues, ¿qué más se puede hacer? Que a nosotros nos desplazaron, de la parte donde nos desplazaron, nosotros nos fuimos para Venezuela. Yo estuve en una masacre, algo muy terrible, donde acabaron con un pueblo. Entre esas personas, yo fui uno de los sobrevivientes, salimos 5, nos sacó el ejército. Lo cierto que se llevaron lo que se dice y todo. Yo ese día me iba muriendo. Ve a esos muchachitos llorando y eso fue una tristeza muy grande. Definitivamente fue terrible. Pues ya nos salimos, pero gracias a Dios aquí estoy. Porque siempre allá me mataron una niña. Pero bueno, Dios es el único que le da fuerza a uno para superarse. La montaña por donde cae el sol, camino que lleva al río, la leña que llama al fuego, canción que espanta la tempestad. Fue muy terrible para mí eso era terrible, yo tener que soportar esa falta de ese señor, tan buen esposo, tan buen padre. Él fue una persona como muy pocos hombres en el hogar. El sufrimiento de ella, lo que ella le pasó, el horror de lo que ella le pasó, refleja a todas las víctimas de los desaparecidos en Colombia. Lo más cruel fue que llevárselo a él, quitármelo a él, y hay que quitarme todos los bienes y dejarlo a uno en una situación económica tan difícil. Llega un día en que amanece sin esposo y sin las cosas, sin los animales, y tener que dejar esa finca porque tenían que salir y venir. Abandonar todo porque ni lo único que habían dejado era la cosecha del maíz y no las pude sacar porque ellos estaban, toda esa gente uniformada por ahí. Llegaron acá a Cúcuta y ella se siente ahí arrinconada con sus hijos sin saber qué hacer, no tenía trabajo, no tenía para sostenerse, con la ropita que traían puesta. Y ella empieza como a verse encerrada y a sufrir, porque ahí es donde ella comienza como ese calvario más fuerte de su vida, es enfrentar la vida con sus hijos como madre, cabeza de hogar, y mirar de qué manera los va a sostener. Las aves que anuncian la noche, viento que viene frío, la piedra donde se sienta Dios. Bueno, el grupo comenzó en la parroquia Antonia Santos, en el barrio Antonia Santos. La experiencia de vivir ahí en el mismo barrio nos llevó a toda la comunidad como a la necesidad de estar unidos, de acompañarnos en medio de las necesidades que habían de tranquilizar un poco a las personas, porque las personas estaban asustadas, estaban preocupadas por la misma seguridad de cada uno de nuestros barrios, por la misma violencia que se presentaba en Cúcuta. Con mucho miedo, sí, porque no podía uno cuando ese tiempo hablar de nada, que uno era desplazado ni nada. Y entonces nació la idea como de acompañarnos, eso fue lo principal. Y como no sentirnos solos, como buscar una salida a tanto miedo, a tanto dolor, a tanto sufrimiento de la misma comunidad. Grupo de copas llegué con mucho ánimo porque ya era con doña Olga, ya ella, como nos conocíamos hace como 5 años en la iglesia, entonces ya entré con mucho ánimo y porque yo sabía que era mucha ayuda para nosotros. En la época del 2004 y 2005, la diócesis de Cúcuta da su paso y le apuesta a las víctimas, ya que en ese momento la violencia estaba muy fuerte y las víctimas estaban quedando como de un lado.
Entonces en ese momento la diócesis junto con Pastoral Social empieza un proceso de acompañamiento y lo hace a través de los COPAS, que son los comités parroquiales de Pastoral Social. Como en el momento era como la necesidad grande que teníamos y esa propuesta desde la diócesis de Cúcuta para nosotros fue muy importante. No pensar, o sea, en ese momento nos sentimos que no estábamos solos, que habían otras personas preocupadas por nosotros. Y es allí donde desde las parroquias se empieza con los agentes de pastoral a construir estos grupos o equipos donde hacemos que las víctimas empiecen a llegar, a sentirse parte de un lugar, a sentirse parte de un proceso, a sentirse acompañadas por la iglesia. Todo el grupo somos víctimas, todos somos víctimas, porque por una cosa o por otra, pero somos víctimas, los unos por desplazamiento, los otros porque nos han matado a nuestros familiares, nos los han desaparecido. Entonces decidimos capacitarnos, prepararnos más para poder enfrentar a esta comunidad, poder enfrentar la situación que vivíamos, podernos ayudar mutuamente. Pues se siente uno como que ayudándose de uno al otro, como que uno se siente como que el corazoncito descansa, sí. Fue en el mejor momento de mi vida para mí porque lo necesitaba muchísimo. Yo estaba confundida, me sentía muy sola, muy alejada de todo. Y fue entrándome allá, ya me dieron mucha fuerza y seguí adelante. Yo he tenido mucha fuerza con ellos. Es importante, para mí es muy importante este grupo porque es un grupo que le da mucho apoyo a uno. Deberes significa mucho para mí, sí, muchísimo, porque ha sido mi esperanza y mi fuerza. Sí, porque mi situación, pues, si no hubiera sido por ese grupo, vería yo sufrir muchísimo, mucho. Y ellos me han dado mucha ayuda, mucha fuerza. Teveré es testimonio, verdad y reconciliación, visto desde la necesidad de las personas, de nuestros hermanos, de las personas que sufren, conocer esa verdad, pero también hacer esa parte de justicia y desde luego no quedarse en eso, sino tener esa recompensa de la reconciliación y el perdón. Yo necesitaba prepararme y fue cuando la diócesis de Cúcuta entra con toda su fuerza, con toda la voluntad de ayudarnos y colaborarnos y estar ahí presente como iglesia y nos capacita para estar frente a las víctimas. Y entonces me parece que por ahí era, o sea, eso era lo que yo siempre había querido. Entonces es allí donde nuestros agentes de pastoral empiezan a tener el proceso de formación, empiezan a posicionarse, empiezan a sentir propio el tema y es allí, desde allí comienza ese liderazgo y esa ruta encaminada hacia el acompañamiento a las víctimas. Entonces, ¿cómo ayudarlos realmente? Que no solamente fuera la escucha y la oración, compartir ese rato con ellos, sino que también los pudiéramos orientar hacia cómo ellos exigir sus derechos ante las entidades del Estado. Rosa y María estaban en su casa. Fueron violadas por 5 hombres de un grupo armado. Las mujeres siguen siendo utilizadas en Colombia como estrategia de guerra. Aida y su hijo quedaron solos después de que desaparecieron a Efraín. Más de 38.000 personas han desaparecido en Colombia en los últimos 3 años. Porque las víctimas son más que estadísticas. La reparación integral es un derecho. Una campaña del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Duerme, niña, que yo te nombro el paisaje. Llegué a la Alianza porque a nosotros nos desplazaron por el solo hecho de la cédula mía ser de Arauca. Entonces llegamos ahí, duramos como un año larguito. Y todo el mundo que, uy, que llegó una vieja de Arauca, que la vieja de Arauca, que Arauca es donde la guerrilla funciona, que no sé qué. Uno escuchaba solamente porque a uno nunca le decían nada. Entonces yo a raíz de eso, yo dije, vámonos, la primera vez. Porque nosotros nos sacaron de allá 2 veces. La primera vez así porque yo dije, no, yo aquí, pronto llegan y lo matan a uno por el solo hecho de que los papeles de uno son de allá, porque no es de allá. Bueno, nos fuimos ya la segunda vez que
robamos mundo para allá. Yo dije, no, pero porque nosotros vamos a tener que correr si es que en Arauca también es Colombia y allá vive ejército, y vive policía y vive de todo. Y volvimos de nuevo allá. Y ahí fue cuando ya sí, definitivamente fue terrible. Mi madre empezó con el grupo La Pastoral Rural, primero en una reunión que hicieron en el pueblo, de ahí con la comunidad la escogieron a ella como líder para que los representara. De la parte donde nos desplazaron, nosotros nos fuimos para Venezuela. De Venezuela volvimos a Cúcuta por medio de una tutela que pusimos. Llegamos a Cúcuta y en Cúcuta entonces cuando nos estaban dando Incora tierras. Y más que todo era para personas desplazadas. Y metimos los papeles en Incora. En el tiempo era Incora, ahorita es Incoder. Y nosotros salimos seleccionados para estas parcelas. Vamos a ir para allá, donde la comadre, donde el compadre, donde esas son familias también del programa. Y por eso llegamos aquí a Lutes, al pueblito con menos conflicto. En el proceso de formación, cuando nosotros llegamos a la comunidad de la Alianza, ella empieza a mostrar como esos dones de liderazgo y de participación, y como quería como sacar de ese encierro que estaba la vereda, que se conociera en el pueblo, que se diera a conocer de las acciones que ellos venían haciendo. Entonces, en ese proceso de formación surge, o la misma comunidad la escoge a ella como líder. Cuando este programa llegó aquí, lo iniciamos con un viaje a Santa Fe de Antioquia. De ahí nacieron los líderes, de ese viaje que tuvimos a Santa Fe de Antioquia, para que miráramos las experiencias de Santa Fe de Antioquia, ¿no? Chochita le dice a su mamá que vaya mañana a la reunión, que allá la esperamos, y Dios quiere, ¿no? A las 8:30, ¿no, mamá? No se lo olvide. Es una escuela que es larga y es difícil, porque cambiar uno la mentalidad de las personas de un día para otro, yo creo que nadie lo hace. Pero con el favor de Dios, con la ayuda de Dios primero que todo, y de nosotros que nos manifestemos como buenos líderes, yo creo que sí cambiamos la mentalidad de las personas. Yo me vinculé a la Pastoral Rural por medio de doña Carmen, que primero nos hacía reuniones, que iba a venir el proyectico ese de las hortalizas, qué cosa es eso, entonces yo dije, pues yo me meto en eso. En la mañana le invitamos a la reunión a las 8:30, y Dios quiere. Si no, allá la esperamos, en el mismo lugar de siempre, dijo, si Dios quiere y la Virgen. La vereda de aquí fue una vereda anfitriona por la cuestión del desplazamiento, de que hay familias desplazadas. Lo principal del programa es la espiritualidad. Nosotros comenzamos en toda clase con la espiritualidad, que es la parte fundamental del programa, ¿no? En la parte espiritual, ellos casi no se reunían tampoco. Por ejemplo, uno llegaba en una finca y empezaba sus labores de trabajo y nunca miraban la parte espiritual, ¿sí? Nunca llegaban a pensar por qué se creó esto, por qué nació un árbol, o por qué nacen estas plantas, o por qué hoy, sino no enfocaban esa parte con lo de la relación con Dios, que Dios es el que nos da todo. En los encuentros hacemos muchas cositas que nos enseñan, que nos dicen charlas, palabritas, uno las responde, y cómo cuidar la tierra, que eso es un ser vivo que es para nosotros. Nos enseñan lo de los derechos humanos, nos enseñan cómo reclamar nuestros derechos, nos enseñan sobre salud, o sea, nos dan de todo, nos dan un poquito. Pues que uno, pues como campesino a veces no sabe tampoco qué es lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos ni como personas. Sí, entonces anotemos luces. Sí, vamos a llevar contarles que no había fea, doña Carmen. Porque aquí en la vereda hay 24 familias que son las beneficiarias del programa. El primer día es puro día de teoría, el segundo día sí ya es día de práctica, y venimos acá a este pedacito de tierra donde hacemos la práctica con las familias. Nosotros la apoyamos, doña Olga. Cada uno háblele al Señor Jesucristo de su hijo, de su esposo, de su hermano. Yo le hablo de mi primo hermano, que sufría de epilepsia.
y murió degollado por los perpetradores, por lo que creyeron que de esa manera iban a arreglar a Colombia. En el grupo lo principal que nosotros hacemos es escuchar a las personas, a las familias víctimas de la violencia que viven en nuestra comunidad y también acompañarlas en su dolor y ayudarlas a que se sobrepongan a ese sufrimiento y puedan salir adelante como personas que son y como familias que son. Y hay unos que tienen unos casos muy gravísimos de muerte de los hijos y lo menos el mío para mí fue el peor porque fue la desaparición de mi esposo, que él no aparece y eso me tiene muy terrible, pero entonces ellos me dan mucha fuerza y ellos me dicen no se afane que en cualquier rato aparece, hay personas que han durado años, muchísimos años y aparecen y entonces eso le da fuerza a uno y el uno con el otro nos vamos animando. Doña Celina, ella llegaba al grupo y no compartía, era muy callada, ella no expresaba su dolor. Pero a medida que los días fueron pasando y ella se siguió acercando y escuchó a otras personas también haber pasado por una situación parecida, ella fue soltando. Y en estos momentos ya ella habla en el grupo abiertamente. Ella se siente que ya forma parte de una comunidad parroquial y a la vez de una comunidad en sus vivencias con todo lo que nos ha pasado y todo lo que todos hemos sufrido. Así como yo fui capaz de aceptar lo de mi hijo, que a conforme me dijeron que lo asesinaron y todo, entonces yo digo que doña Celina también es capaz, ella para que también es una mujer de arranque. El grupo me ha ayudado muchísimo, porque ellos siempre, doña Olga, que es una líder de nosotros tan querida, ella siempre nos pide eso, que perdonemos, que eso Dios nos ayuda más, que nunca puede tener uno odio con los demás, que hay que perdonar porque a ellos también hay que pedirle el perdón al Señor para ellos, que perdonándolos nosotros, pues Dios lo perdona a ellos, lo perdona a uno también. Hasta este momento, a través del grupo y a través de las organizaciones que hemos estado compartiendo, hemos podido superar nuestras vidas y seguir adelante, encontrando paz en nuestra vida, en el interior de nuestra vida, el perdón y seguir adelante. Este proceso, esta experiencia que hemos pasado con los grupos me ha cambiado a mí, como ha sido un vuelco total en mi vida. Entonces en estos momentos cuando yo puedo estar frente a una persona que ha sufrido la violencia tan cruelmente y escuchar a una madre, escuchar a un padre, a un hermano hablar de su familiar, de su víctima y poder darles una voz de aliento, y entonces hoy me hace sentir un poco satisfecha, no del todo, pero sí me ha dado mucha satisfacción poder estar ahí y poder contribuir en algo para que esa persona sienta paz y sienta tranquilidad por lo menos. Sí, a mí me ha servido, porque yo he aprendido muchas cositas de que ella ha aprendido por ahí a hacer todo eso para las matas y todo eso he aprendido yo. Como decir, para la vaina de la broca y los abonos, todo eso ya me lo sé yo hacer. Entonces, esas son unas cosas que uno ha aprendido que no las sabía. También tenemos por delante el uso de los químicos que se están terminando de parte de nosotros. Y ahorita estamos utilizando es puro orgánico. Entonces uno mira que sí ha cambiado sobre todo la forma de uno vivir, ¿no? La manera de uno, ¿cómo le dijera yo? Como de la alimentación de uno, como a notar uno como tan pegado a que todo me lo den, sino que uno también es capaz de producir. Yo miraba a alguien y para mí eso era catastrófico, que alguien me mirara torcido. Y yo a raíz de la capacitación de las escuelas, las charlas que uno tiene por lo menos con la psicóloga, con los padres, con todo el equipo de la pastoral, todo eso me ha ayudado a superar. Nunca he sido por lo menos una persona de mal genio, no, pero sí era una persona muy explosiva en ese tiempo que me provocara como agarrar a otro y que me mirara torcido y baratarlo. Ahorita no, si me miran torcido pasa por un lado y me río. Sí, ella ha cambiado mucho porque ella era algo tremenda, dura.
lo que ella era de mal genio y eso ya ha cambiado bastante. La pastoral ha ayudado a tratar de evitar las rivalidades entre las familias a pesar de los problemas que tengan entre sí. La meta que yo quiero es que ojalá todas las familias puedan vivir en paz. Pienso que todos tenemos como un derecho a vivir bien en esta tierra, pero también para eso tenemos que perdonar. Nunca he sido ambiciosa a eso porque a mí la gente me dice, ay, pero a usted le van a dar una millonada, ¿no? No, y no, porque es que mi hija no me la pagan con plata. Entonces nunca, ni me preocupó por eso tampoco. Jamás. Todos mis bienes que se quedaron por ahí se perdieron, pero aquí estoy. Uno le pide al Señor que le dé fuerzas y que los perdone. Que los perdone porque ese daño que le hicieron a uno es incomparable. Y nunca tenemos que desmayar, siempre tenemos que seguir adelante. Por muy grande que sea el problema de nosotros, Dios es el único que nos soluciona los problemas y de verdad le damos ese lugar a Él para que Él more en nosotros. Porque de nada nos sirve que nosotros seamos berracos y no tengamos a Dios en el corazón. Esas familias que han pasado su dolor nos transmiten muchísimo a nosotros, más de lo que yo pueda aportarles o como grupo nosotros podamos aportarles. Porque son personas muy valerosas. Son personas que sufrieron la violencia sin tener por qué ellos tener que sufrirla, porque ellos no quisieron que eso pasara. Yo le digo a las familias que nosotros tenemos que hacer luces para otras veredas. Ellas me preguntan de qué manera, pues trabajando y comportándonos como verdaderos cristianos, porque un verdadero cristiano es luz para las demás personas. Montaña por donde cae el sol, camino que lleva al río, la leña que llama al fuego, canción que espanta la tempestad. Las aves que anuncian la noche, viento que viene frío, la piedra donde se sienta Dios, la calma del caracol. Duerme, niña, que yo te nombro el paisaje. Duerme, niña, que yo te nombro el paisaje. Nunca supieron el porqué de las amenazas. A los Peña les tocó huir de noche por el río para que no los mataran. En Colombia hay más de 3,5 millones de personas que han tenido que desplazarse forzadamente. Freddy estaba yendo a trabajar al campo. Quedó ciego después de caer en una mina antipersona. En Colombia, cada día 3 personas son víctimas de minas antipersona. Porque las víctimas son más que estadísticas. La reparación integral es un derecho. Una campaña del Secretariado Nacional de Pastoral Social.